Hola a todos. Este video es una explicación del proyecto final de Bases de Datos 1. Mi compañero Joymer Andrés y yo, Juan Camilo Herrera, implementamos un aplicativo para la administración de un conjunto residencial. Así es, como menciona mi compañero, tenemos acá un conjunto de herramientas que nos permiten explicar el aplicativo, como diagrama de clase, secuencia, casos de uso, script, modelo relacional. Bueno, en sí todo esto nos facilita la explicación del código para el deleite de todos ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno muchachos, para empezar, ingresamos al repositorio que nos ofrece como insumo Google, que en este caso es Google Drive, y bajamos el aplicativo que se encuentra comprimido en la carpeta 2011-20292, 2011-20298. Entonces allí se encuentra el proyecto .c, le damos descargar. Aceptamos el lugar de ubicación y guardamos el archivo. Luego aquí esperamos un momentico que termine de descargar para poder empezar con la explicación. En total el proyecto pesa 24 megas y comprende el aplicativo, lo que son los entregables en documento tipo Word y los diagramas, que son imágenes JPG. Entonces abrimos la ruta de destino, que en este caso sería proyecto. Lo copiamos en el escritorio para una mayor accesibilidad y acceso rápido. Aquí lo descomprimimos. Bueno, y como les decía, la carpeta se compone en primera instancia de dos partes entregables, que en sí son la carpeta de documentos o diagramas con los cuales se explica el aplicativo, y en segundo lugar el proyecto, que se compone en sí del proyecto montado en NetBeans y las sentencias SQL. Entonces, para empezar vamos a montar el servidor en Oracle a través del script que ya hemos creado con anterioridad. Nos dirigimos a la parte de aplicativo proyecto y ahí se encuentra la carpeta script sentencias SQL. Había que se llama script proyecto final BD1. Aquí evidenciamos que cada sección se encuentra etiquetada con una descripción para no perdernos durante el proceso. Encontramos la creación de tablas, la parte de los alters para generar las diferentes llaves foráneas y por último los insert. Todo esto terminando con un commit para guardar los cambios. Entonces hay que señalar que como primer requisito hay que tener instalado Oracle Database 11G Express. Entonces en mi caso yo lo tengo instalado, y para empezar a ejecutar el script nos dirigimos al run SQL command line, lo ejecutamos y accedemos usuario y contraseña creados al momento de generar la cuenta en la página web. Entonces en mi caso sería com system 1 2 3 4 5 6. Cuando aparece el retorno del mensaje connect, significa que ya está conectado efectivamente la base de datos con la máquina local. Entonces, como les he mencionado, nos dirigimos acá al script que hemos creado con anterioridad, lo seleccionamos todo, lo copiamos y en nuestra consola de SQL lo pegamos, y poco a poco se puede evidenciar que se ejecuta cada script generando las tablas dentro de la base de datos. Como pueden ver, aquí al final aparece un commit complete con el cual se hace referencia a que efectivamente se creó todo sin problema. Y si queremos detallarnos,
podemos ir paso a paso y vemos que se habla de tablas creadas, registros creados y en definitiva lo que yo mencionaba al comienzo o anteriormente, que es el comité. Si por ejemplo queremos hacer una prueba para saber si de verdad está generada la base de datos, podemos escribir seeded asterisco from administrador. Entonces en este caso designamos de administrador como el usuario que va a manejar todas las tablas dentro de este repositorio de Oracle. Entonces en este administrador va a tener todas las tablas. Entonces ponemos administrador punto persona, que es una tabla, y evidenciamos que efectivamente ya hay registros. Bueno muchachos, se me olvidó explicar algo. Entonces comentaba que en el administrador quedaban todas las tablas, pero nunca expliqué el por qué. Entonces en el script que copiamos, en el comienzo se muestra create user administrador identified by administrador. Entonces en este caso se crea el usuario grande BA tu administrador. Entonces ahí le asignamos el permiso para que sea un rol de superusuario o administrador dentro de la base de datos. Y por último, al darle connect administrador / administrador, quiere decir que nos conectamos y toda acción queda asociada a ese personaje, o sea, al administrador. Por eso que cuando se crean las tablas, todo queda asociado al administrador. Entonces cabe destacar que este es el primer requisito para poder ejecutar la aplicación. No hay que olvidarlo. Entonces, descargar Oracle 11G Database Express y ejecutar un script o crearlo. Sin embargo, pues existen algunas aplicaciones extras que hay que bajar para poder ejecutar el aplicativo. Entonces aquí podemos ver en los programas instalados que otro programa que se necesita es Glassfish Server. Entonces en este caso el servidor se puede descargar integrado con un IDE. Un segundo aplicativo sería JDK o Java Development Kit. Este se puede bajar directamente de la página de Java y se baja la última versión. Hay que tener cuidado si es de 32 o de 64 bits, ya que la mayoría de equipos posee 64 bits, pero no existe la regla que siempre sea ese tipo. También se puede dar alguno de 32, hay que tener cuidado con ese lado. Y por último, hay que bajar un IDE con el cual se pueda compilar y ejecutar el aplicativo. Entonces en este caso el IDE que manejamos se llama NetBeans IDE 8.1. En este caso este NetBeans trae integrado Glassfish Server, como les mencionaba, y en muchas ocasiones se puede bajar o por solitario o integrado a la par con el JDK. Listo muchachos, entonces vengan a ver. Por la parte de NetBeans, cuando lo ejecutamos, podemos ejecutar NetBeans para configurarlo. Entonces en este caso esperamos que cargue los módulos. Y listo, esta es la interfaz principal que nos carga NetBeans. Entonces nos dirigimos a abrir el proyecto que acabamos de descargar del insumo que nos provee Google Drive. Entonces aquí sería escritorio, proyecto, en la subcarpeta proyecto aplicativo, y nos direccionamos al proyecto. Entonces hay que recordar que este proyecto está diseñado para Java Web, todo fundamentado en Web Page y Java Server Page. Entonces está abriendo el archivo y haciendo el background de las diferentes carpetas.
Por último, hay que recordar que en este caso hay que configurar el puerto con el cual se maneja el servidor. Y la configuración hay que tener cuidado, porque muchas veces sale por defecto y el puerto puede ser utilizado por diferentes procedimientos. Entonces, en este caso se pueden hacer dos opciones. La primera sería terminar los procesos que ejecutan dicho puerto para que quede disponible para Gladfish. Y la segunda, al momento de configurar el servidor, configurar el puerto con un número el cual no sea utilizado por otros procesos. Entonces, en este caso, para evidenciar esto, podemos ver en Service, en Server, las propiedades. Bueno, entonces, como venía diciendo, la configuración del puerto es importante para que no genere conflicto con otros procesos. Entonces, en este caso, para evidenciar esto, al lado de la pestaña de proyectos se encuentra la pestaña de servicios. Allí encontramos el ítem Servers, en el cual se encuentra montado Gladfish Server. Allí podemos ver en Properties la configuración de dicho servidor. Como pueden evidenciar, ya hemos configurado un puerto 8090, pero cabe recordar que por defecto siempre se asigna 8080. Entonces, si el caso aparece 8080, lo único que se debe hacer es terminar esa conexión y generar una nueva a partir de el ítem App Server. Entonces, allí agregamos un servidor Gladfish, aceptamos todos los términos y finalmente se decide el puerto, que como se evidencia en cada pantalla es 8080. Ya, eso sería todo con respecto a la configuración del puerto, para que no genere conflicto con respecto a NetBeans ID. Listo, muchachos, esto es con respecto a los requisitos que se necesitan para poder utilizar adecuadamente el aplicativo que se diseñó. Entonces no hay que olvidar instalar JDK Gladfish Server y configurar NetBeans ID con el puerto que nos da por defecto. Bueno, ahora, como parte de la explicación del aplicativo, tenemos aquí en la carpeta proyecto, en los entregables, el modelo relacional con el cual se realizó la base de datos. Entonces, como se puede ver, existen diferentes tablas, cada uno con sus atributos enunciados, un tipo de variable y una M que referencia si es obligatorio o no. Entonces, a la parte izquierda, en la parte de arriba, encontramos la primera tabla, que es unidad de cobro. Allí podemos evidenciar una ID de cobro y una unidad de cobro, la cual tiene una relación de 1 a muchos con valor de concepto. Este valor de concepto posee un ID y un valor monetario con el cual se puede asociar un concepto. Entonces, ese valor concepto está asociado con un tipo de estructura, con un periodo para realizar el valor del pago o valor del concepto, un tipo de transacción, que en este caso puede ser ingreso o egreso, dependiendo de la persona que ejecute dicha acción, y no más. Si nos dirigimos a la parte de abajo, evidenciamos que ahí tiene una relación directa con concepto, de 1 a muchos, del lado del concepto a valor concepto. Y por la parte de concepto, se posee un tipo de transacción, un tipo de concepto, y aquí para allá, pues ya va haciendo la relación con la factura, pero se va a explicar práctica más adelante. Y un poco más hacia arriba se encuentra el tipo de estructura, que son aquellas que se encuentran dentro del conjunto. Entonces, un tipo de estructura se encuentra relacionado con un tipo de tenencia y a su vez con una estructura que se encuentra relacionada consigo misma, que no es de forma obligatoria la relación. Y digamos que más hacia la derecha encontramos la relación tenencia
o entidad tenencia, la cual se encuentra relacionada con muchas entidades y es la que nos permite saber el responsable de una entidad. En este caso, una entidad física, una estructura. Allí podemos determinar quién asiste a las juntas, qué tipo de personas habitan, quién es la persona que habita, si está habitada o no, si está reservada, quién asiste a los tipos de eventos que pueden ser juntas, asambleas extraordinarias, bueno, eso por un lado. Y por otro, pues, finalmente, el tipo de persona, que puede ser natural o jurídico, y el cual puede, como por así decirlo, desencadenar también una entidad de empleado. Entonces, en donde la persona o la entidad de empleado se puede asociar con factura, que trae en sí, por así decirlo, dos partes, que sería la factura de detalle, que es lo que nos compone en sí todo el dato de factura. Todo esto asociado a un banco, una forma de pago y un conjunto. Bueno, estos son los datos que se necesitan para poder ejecutar la base de datos y poder realizar el aplicativo adecuadamente. Bueno, entonces vamos a ir a ejecutar nuestra aplicación. Maximizamos la ventana del NetBeans. Vamos y nos paramos encima de nuestra carpeta del proyecto. Damos clic derecho y seleccionamos la opción Run. Entonces aquí esperamos que compile nuestro código, lance el servidor y podamos ver nuestra aplicación acá en el explorador. Bien, como podemos darnos cuenta, bueno, tenemos el logo de nuestro conjunto residencial, el cual quisimos llamar conjunto residencial BD1 en esta ocasión. Aparece en dos campos donde necesitamos ingresar un nombre de usuario y una contraseña para podernos loguear en el sistema. Bueno, aquí hay que tener en cuenta unas cosillas que son: manejamos tres tipos de usuarios para la utilización de este módulo, los cuales son el administrador, el propietario y el arrendatario. Previamente pues ya hicimos algunos registros en nuestra base de datos. Hicimos una serie de 5 registros, de los cuales 3 fueron de propietario, 1 de arrendatario y un usuario como administrador. Bien, entonces para corroborar esto que les estoy diciendo, vamos a entrar con el usuario de arrendatario, el cual pues no tiene los permisos necesarios para utilizar nuestro sistema. Entonces va a generar un mensaje de alerta. Nada, pues entremos entonces con el usuario de arrendatario. Sería en este caso 5 y la contraseña sería 5. Como venía diciendo, nos genera un mensaje de alerta, dice: el usuario era María, tu rol de arrendatario no es permitido para entrar al sistema. Entonces vamos a aceptar, nos redirecciona a la página principal. Entonces ahora sí vamos a entrar a ver los módulos del administrador y del propietario. En este caso vamos a entrar como usuario de administrador, nombre de usuario M1 y contraseña 1, que es un usuario administrador. Iniciamos sesión, nos genera un mensaje de alerta donde nos dice que bienvenido administrador Juan Camilo, en este caso el usuario. Vamos a aceptar y nos redirecciona al módulo administrativo, el cual el módulo administrativo se compone de dos opciones, que es de consultar base de datos y o actualizar base de datos. Bueno, en este caso esta sería como la parte del administrador. Tiene una función de logout, que es la que cierra la conexión con la base de datos y pues cierra la sesión del administrador. Vamos a ver el módulo del propietario. El propietario es M3, contraseña 3, por comodidad pusimos la contraseña. Vamos a iniciar sesión. Como nos podemos dar cuenta, bueno, da un mensaje de bienvenida, bienvenido Tatiana, en este caso que es el propietario, y nos muestra un módulo donde podemos ir a hacer consultas y transacciones. Entonces vamos a pinchar acá y nos redirecciona al menú del usuario, el menú de consultas y transacciones, en donde pues hay dos opciones para el propietario, donde puede visualizar la factura que tiene por pagar, por decirlo así, o sea, la factura actual, o
utilizar la opción de visualizar los pagos que ya ha realizado. Entonces esto sería lo que compone básicamente los módulos de administrador y propietario, y con su función de logout para pues, cerrar la conexión con la base de datos. Bueno, después de mirar lo que fue el módulo de administrador y propietario, vamos a ahondar un poco más en la parte del código que permite pues ver estos dos módulos. Pues vamos a ir a maximizar nuestra ventana de NetBeans, vamos a ir a expandir nuestra carpeta donde están guardadas las páginas web que nos permiten ver la interfaz allá en el explorador. En este caso utilizamos, bueno, empezamos por la pantalla principal que la compone este index JSP. Vamos a abrir este index JSP y vamos a mirar qué contiene. Entonces, este index .jsp, perdón, está escrito en HTML. Como nos podemos dar cuenta, pues tiene sus etiquetas respectivas HTML, una cabecera, un título de página. Aquí pues bueno, cabe aclarar que estamos utilizando JSP unidos con la conexión a los servlets. En este caso, en esta página estamos utilizando el servlet login, que es el que nos permite hacer la conexión con la base de datos y verificar, validar más bien el usuario en esta misma para poder hacer uso del sistema. Bueno, aquí vemos que es el llamado al servlet. Tenemos un label de nombre de usuario, tenemos un campo tipo text en donde vamos a ir a introducir nuestro nombre de usuario, está acá, un label contraseña y un campo de texto tipo password donde pues introducimos nuestra contraseña, y un respectivo botón submit que es el que llama el método del servlet. ¿Listo? Bueno, continuando, bueno, después del logueo, en este caso voy a hablar sobre el logueo del administrador. Se nos abre un menú administrador, en este caso es menú administrador.jsp, igual HTML, sus respectivas etiquetas, un título que es el del módulo administrativo que podemos ver en la parte del encabezado de la página. En esta página .jsp vamos a hacer el llamado del servlet opciones administrador. Bueno, en esta parte, en la parte visual que podemos ver allá, es que nos genera dos opciones, la de consultar la base de datos y la de actualizar base de datos. Eso lo podemos ver acá, que son dos tipos de botones submit, cada uno con un valor pues diferente, uno de consultar base de datos y otro de actualizar base de datos, que vamos a ir a consumir ese recurso desde el servlet opciones administrador. Para explicar un poco mejor la parte de los servlets que hemos utilizado pues hasta este momento, el login y los dos menús de propietario administrador, bueno, entonces vamos a ir a abrir nuestro servlet login, que está en la parte de los paquetes de los servlets. Bueno, este básicamente se compone de, bueno, más bien no se compone, sino se encarga de obtener los valores que se están ingresando en la parte web, en la parte del JSP, y los guarda en unas variables que se pueden utilizar para poder validar el usuario en la base de datos al momento pues que se hace el logueo. Entonces, los valores que va a consumir de la parte del JSP son tres, que son cuando se pincha el botón, el valor cuando se pincha el botón, el valor que se ingresa en el campo de texto del usuario y el valor que se ingresa en el campo de texto de la clave, cada uno guardado en su respectiva variable, botón, usuario y pass. Bueno, acá en la parte donde se verifica el ingreso, bueno, si los campos de texto están vacíos, va a decir que pues que llene los campos, va a mostrar una alerta.
Si no, entonces va a hacer la conexión con la base de datos. Luego pues verifica si el rol del usuario es administrador, es arrendatario o propietario, y los va a redirigir a las diferentes páginas, o en el caso del arrendatario pues va a mostrar la alerta de que pues él no puede entrar al sistema. Bueno, eso básicamente es lo que compone este servlet. El otro servlet que se utilizó en estos módulos es el de opciones de administrador, el cual se compone es el que se encarga pues de redireccionar a las páginas las diferentes opciones que seleccione el usuario. Digamos, si el usuario pincha el botón agregar usuario, pues simplemente va a redirigirlo a la página de agregar un usuario, de eliminar un usuario, de agregar una estructura o tipo de estructura, consultar la base de datos o actualizar la base de datos, las diferentes opciones que nos brinda el aplicativo para poder las diferentes opciones que nos brinda el aplicativo en cuanto a la parte del administrador. El otro módulo que utilizamos acá fue la página más bien, fue el del menú del usuario, perdón. Entonces es un JSP en donde pues simplemente va a tener dos botones, el cual me va a dirigir a la parte de visualizar factura, que es la parte donde pues puede ver el propietario la factura que tiene actualmente por pagar, que sería acá en esta parte. Bueno, este va a utilizar el server visualizar factura, esta parte, vamos a llamar este server, que sería como la parte del botón donde nos sale visualizar factura, y la otra sería el de visualizar pagos, que ahí vamos a hacer el llamado al server pero de visualizar pago. Bien, entonces vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a continuar con el funcionamiento y así mismo poder ir explicando el código que lo compone. Bueno, entonces vamos a ir al aplicativo y vamos a entrar como rol administrador y vamos a ver las diferentes opciones que tiene este usuario dentro del sistema. Entramos, el mensaje de bienvenida, encontramos las dos opciones, consultar base de datos o actualizar base de datos. Vamos a seleccionar el módulo de hacer consultas a la base de datos. Entramos acá al módulo. Entonces vamos a encontrar diferentes opciones que podemos hacer en este módulo, como es el ingresar el ID del usuario y consultar por usuario, consultar los diferentes usuarios que están registrados en la base de datos, consultar el tipo de estructuras que tenemos actualmente en la base de datos, al igual que consultar las estructuras que están registradas en la base de datos. Entonces vamos a probar acá este módulo de ingresar el ID del usuario y consultar solo por un usuario. Entonces consultemos el usuario 4, consultar usuario, nos redirecciona a una página donde nos genera una tabla con los diferentes datos de este usuario, como son el ID, el nombre, el apellido, la edad, la ciudad y el rol que tiene el usuario dentro del conjunto residencial. Bien, el otro módulo sería el de consultar usuarios. Vamos a pinchar y nos muestra todos los usuarios que están registrados actualmente en nuestra base de datos, cada uno con su diferente rol, ¿no? Como les había dicho al principio, hay un usuario administrador, que es con el que estamos logueados, 3 usuarios de tipo propietario y un usuario de tipo arrendatario. Bien, estos serían los usuarios que tenemos registrados en el sistema. En la parte de consultar tipo de estructuras, vamos a ver, nos redirecciona y nos muestra el tipo de estructura con las cuales cuenta el conjunto residencial. En este caso el conjunto residencial cuenta con 12 tipos de estructura diferentes.
Bueno, vamos a utilizar el módulo de consultar estructuras, en el cual pues vamos a ver un listado de todas las estructuras que están registradas en el sistema, cada una con su correspondiente ID, una breve descripción de la estructura y su tamaño en metros cuadrados. Bueno, esto es básicamente lo que compone el módulo de consultas a la base de datos de la parte del usuario administrador. Vamos a ir un poco más a fondo a la parte del código. La interfaz de esta página, bueno, estas páginas son el de menú consultas BD, en donde pues esta página está compuesta por 4 divs principalmente. Es el div en donde vamos a ver la parte donde se ingresa el ID del usuario y lo consulta por usuario. Hay un div en donde pues está la parte de la consulta a los usuarios y me genera el listado de todos los usuarios. El otro es el de consultar tipo de estructura y el último es el de consultar estructuras. Bueno, aquí está este JSP, hace referencia al servlet consultar usuario cuando ingresamos el ID del usuario, y las otras funciones van a consumir el servlet de menú consultas BD. Entonces vamos a ir un poco más a fondo en la parte de los servlets, en este caso el de consultar usuario. Vamos a ir al paquete de los servlets, el servlet consultar usuario. Bueno, este servlet básicamente se compone se encarga de obtener el valor del ID del usuario que se ingresa, y nos redirecciona a un método que es consultar usuario, el cual se encarga simplemente de ir a hacer la consulta a la base de datos y me genera posteriormente una página donde pues puedo ver todo el listado de los datos del usuario. Aquí donde vamos a hacer la consulta es con un método de buscar usuario. Nos redirecciona ese método, pues está en la parte del modelo del negocio, el cual es el que hace la conexión con la parte de la persistencia y nos va a buscar los datos a la base de datos, que sería por el método de consultar usuario. Bueno, aquí encontramos el método consultar usuario, en donde hacemos la consulta a nuestra base de datos. Como nos podemos dar cuenta, selecciona el ID, el nombre, el apellido, la edad, la ciudad, el número de cuenta de la persona, y las respectivas llaves foráneas que tiene asociadas a esta entidad, y pues nos genera el listado, y es lo que se nos muestra allá en la página web. Bueno, esa sería la parte del servlet de consultar usuario. Ahora vamos a ver que este también utiliza el menú consultas BD, el servlet menú consultas BD. Entonces vamos a mirar qué compone ese servlet. Este servlet, bueno, este ya lo hemos mirado, que es donde pues recibe el valor y simplemente redirecciona a la página correspondiente. En este caso pues fue el de consultar tipo de estructura, consultar estructuras, y me lo redirecciona a su correspondiente página. Bueno, ahora vamos a ir a mirar las páginas, las JSP de consultar usuarios, que es donde se nos genera la lista de todos los usuarios que están registrados en nuestra base de datos. Para ello lo que hacemos es crear una lista de usuarios. Vamos a llamar el método listar usuarios de la clase administración, que como ya lo he explicado es la que nos comunica la parte lógica con la parte de la persistencia. Entonces en este caso vamos a llamar el método listar usuarios. Vamos a la parte de la clase administración, y en este método listar usuarios vamos a hacer la comunicación con la base de datos por medio de los DAO, en donde vamos a llamar el método listar usuarios, como lo había dicho, y en este método es donde vamos a hacer la consulta
a la base de datos y la cual nos va a devolver los usuarios que están registrados en ella. Entonces aquí hacemos la parte de la consulta, select con sus respectivos atributos. Vamos a decir que lo ordene por el ID de persona para que nos salga en orden. Y entonces aquí en este JSP simplemente con un for, bueno, cabe aclarar acá que en este usuario dado nos genera una lista con los datos que se realizan, que nos devuelve la consulta, y aquí desde el JSP con un for vamos a recorrer esa lista e ir mostrando en una tabla pues los usuarios y sus respectivos datos. Eso sería la parte de consultar usuarios. El consultar tipo de estructuras es básicamente la misma estructura. Se genera una lista de tipo estructura y vamos a ir a la clase administración, llamar el método listar tipo estructura, el cual hace la comunicación con la base de datos, listar tipo estructura, y vamos a encontrar la consulta respectiva, la cual nos va a devolver pues el tipo de estructura que están registrados, nos lo va a guardar en una lista y esa lista vamos a ir a consumirla desde el JSP. Igual con un for recorremos esa lista y vamos mostrando los datos, y así para el JSP consultar estructuras, que son pues básicamente las funciones que nos ofrece allá el módulo de consultar a la base de datos del administrador. Bueno, continuando con el funcionamiento de la aplicación, vamos a ir a mirar el módulo de actualizar base de datos. Entonces en este módulo pues nos da la opción de agregar usuario, de eliminar usuario, agregar tipo estructura y agregar estructura. Bien, entonces pues vamos a agregar un usuario a nuestra base de datos. Nos redirecciona a la página agregar usuario.jsp. Vamos a agregar un nuevo usuario. Un apellido Monroy. Bueno, como nos podemos dar cuenta, ingresamos un ID, un nombre, un apellido, una edad, una ciudad, un número de cuenta y el tipo de persona, en este caso natural o jurídica. Esto lo manejamos con el ID como un identificador. Bueno, guardar usuario, vamos a guardarlo como administrador o como usuario normal. En este caso vamos a guardarlo como usuario. El usuario se guardó con éxito. Bien, entonces nos genera un mensaje de alerta que el usuario se guardó con éxito en nuestra base de datos. Vamos a agregar un nuevo usuario, pero que en este caso tenga el rol de administrador. Nombre. Perdón, aquí va el ID, el nombre, el apellido, una edad, bien, vamos a agregar nuestro usuario como administrador. Nos dice, el administrador se guardó con éxito. Vamos a aceptar. Bueno, sería chévere ir a consultar a la base de datos los nuevos usuarios que ingresamos. Acá, consultar usuarios. Y como nos podemos dar cuenta, agregamos dos usuarios, uno de tipo propietario y otro de tipo administrador. Bueno, vamos a corroborar esto en nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer un select de la tabla personas para corroborar que sí nos insertó esos datos de manera correcta.
Ok. Luego de hacer el select nos damos cuenta de que el usuario Hugo se ingresó correctamente y el usuario Javier se ingresó correctamente, cada uno con su rol respectivo. En este caso, pues como manejamos un identificador, el identificador de propietario es 1 y el de administrador es 3. Bien, entonces vamos a ir a loguearnos con el nuevo administrador que creamos, que en este caso fue Javier. Entonces el usuario sería M7 y la contraseña sería 7. Bienvenido administrador, Javier, aceptar. Bien. Entonces vamos a ir a mirar el código que nos permite realizar estas operaciones. Bueno, en el caso de ya ir a mirar las consultas que se hacen para poder crear el usuario y darle los permisos de administrador, entonces sería acá en la parte de usuario dado, en donde vamos a decir que está el método incluir usuario, entonces el cual va a insertar datos en la tabla persona, el ID, el nombre, el apellido, la edad, bueno, los diferentes datos que nos pide, y los va a guardar en la base de datos con este método. También es importante aclarar que los usuarios que se crean acá van a crearse como usuarios del motor de la base de datos, como superusuarios, por decirlo así, y van a tener un identificador que sería iniciando por la letra M. Por eso es que siempre que ingresamos tenemos que poner M y el ID del usuario. Acá lo podemos ver. Aquí estamos creando el usuario como usuario de la base de datos. Aquí le damos permisos, asignar rol al usuario con este método. Le damos el permiso al usuario administrador de ser superusuario. Acá en este caso, gran DBA al usuario, le damos el permiso de ser superusuario, como les venía diciendo. Y pues eso es básicamente la parte de agregar usuarios. Vamos a continuar. Ahora, bueno, eliminemos un usuario, vamos a utilizar el módulo de eliminar usuario. Vamos a borrar el usuario Hugo con el identificador que es el 6. Vamos a eliminarlo, dice el usuario se eliminó con éxito. Vamos a ir a mirar a la consulta de la base de datos y efectivamente el usuario con ID 6 quedó eliminado de nuestra base de datos. Vamos a corroborar acá, hacemos un select a la tabla persona y como nos podemos dar cuenta está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. El 6 ya no existe porque pues fue eliminado. Bien, continuando acá con las diferentes opciones que nos da el aplicativo, vamos a agregar un tipo de estructura, un ID tipo de estructura, vamos a ponerle 13 y un nombre de estructura, vamos a agregar un var y le damos a agregar y nos genera un mensaje de alerta que dice que el tipo de estructura se guardó con éxito. Bien, entonces vamos a ir a mirar qué es lo que pasa acá en nuestro código. Entonces acá vamos a la parte de datos de la persistencia. Entonces ese va a ser por medio del método agregar tipo de estructura. Va a recibir un tipo, un ID. Bien, y vamos a realizar la consulta, que es insertar en la tabla tipo de estructura del usuario administrador, en este caso que estamos utilizándolo, y le va a pasar los diferentes parámetros y va a hacer la correcta inserción en nuestra base de datos. Listo. Bien. Bueno, este método de listar tipo de estructura
Es el método que llamábamos ya en la parte de consultar tipos de estructuras en el JSP y nos listaba todas las estructuras que estaban registradas en nuestra base de datos. Bien, entonces continuando con el funcionamiento de nuestro aplicativo, vamos a ir a agregar una estructura, una ID estructura, una descripción de estructura sería área del bar. Vamos a darle un área que sería de 300 y un tipo de estructura, ahí como sería la llave foránea, una tabla tipo estructura. Entonces vamos a decir que es 13. Vamos a agregarla. Dice la estructura se guardó con éxito. Vamos a consultar la base de datos, consultar estructuras y efectivamente se guardó la nueva estructura. Bien, sería chévere ir a hacer un select acá a la base de datos para mostrar esa nueva estructura. Asterisco from administrador punto estructura, y efectivamente se guardó ID estructura, la descripción de la estructura, el área, la llave foránea que se relaciona a la tabla tipo estructura. Bueno, entonces continuando con lo que se venía explicando, una persona puede poseer uno de los tres roles. Puede ser administrador, puede ser propietario o puede ser arrendatario. Cuando dijimos que era arrendatario, que fue el módulo que se explicó anteriormente, se puede insertar, eliminar o consultar estructuras, tipos de estructuras y usuarios. Cuando hablamos de arrendatario, no se puede acceder al sistema por términos de seguridad. Y por último, el término de propietario, vamos a explicar cómo funciona. Entonces digamos que un propietario sería el usuario M2 y la contraseña 2. Cuando iniciamos, pues nos muestra esa interfaz en el cual muestra el nombre del propietario y un módulo denominado consultas y transacciones. Cuando ingresamos en este módulo, podemos evidenciar dos ítems. El primero, visualizar factura, que hace referencia a las facturas que están vigentes hoy en día, y visualizar pagos, que es el historial de pagos realizados por el usuario que está logueado. Entonces, si evidenciamos la primera, que sería visualizar factura, se evidencia un formato de la factura que está actualmente, en el cual en la parte derecha superior se puede mirar los datos concernientes al conjunto, entre los cuales se encuentra el nombre, dirección, correo, teléfono, el tipo de factura y la IP del servidor. De aquí para abajo ya encontramos los datos concernientes al cliente, como por ejemplo el IP de usuario, el usuario que está logueado, tipo de persona, rol de usuario, el día de corte, el concepto de lo que va a pagar, de dónde proviene, o sea, la estructura, el valor del concepto, un subtotal, un interés por mora y el total de intereses. Entonces se puede observar que el día de corte en este caso sería el 9/06 del 16 y que la fecha del sistema, o sea, la fecha del pago, de un pago oportuno sería es el 23 del 6. Cuando evidenciamos la fecha y el número de días transcurridos, hay una desfase de 14 días, por lo cual la tasa mensual efectiva estaría en un aproximado de 2.1789%, que sería cargado sobre el valor del concepto, que sería 120.000, con lo cual se genera un total de 156.456 pesos, que está sujeto, digamos, a más mora dependiendo de la fecha de pago del usuario. Entonces, en este caso, este formato nos permite ser impreso mediante cada ítem impreso. Entonces acá nos direcciona a la ventana imprimir, le damos a aceptar y aquí nos permite guardar dicho formato
en un esquema PDF. Entonces lo podemos guardar, digamos, en un escritorio o en cualquier documento. Y ya cuando es abierto en formato PDF, nos muestra la URL de donde está logueado, el formato que anteriormente se enunciaba, la fecha del sistema en que se realizó la impresión y el número de páginas. Listo. Eso por un lado, la impresión de la factura. Ahora, como venía mencionando, entonces se pueden visualizar los pagos efectuados por el usuario que está logueado. Entonces nos dirigimos acá a los pagos realizados y podemos ver que hay 5 pagos realizados, cada uno con su correspondiente ID. En este caso sería 2, 7, 12, 16 y 17, la fecha de pago que se realizó dicho pago, dicho valor, el resultado de cada transacción, o sea, exitoso, y número de autorización, la referencia del pago, que en este caso sería solo administración, y cuenta de origen de fondos, que en este caso haría referencia a la cuenta que posee el usuario logueado. Listo, aquí por cada pago realizado se puede evidenciar un detalle en el cual podemos encontrar fecha y hora de pago, la fecha de corte, el banco con el cual se realizó la transacción, que en este caso sería uno manejado por el conjunto y por el usuario, que sería el mismo, el número de la obligación, que sería administración, el tipo de estructura, apartamento, la cuenta de destino, el número de la factura, cuenta de origen, tipo de pago, el valor de concepto, los intereses cargados, el pago total, el resultado de dicha transacción y el IP de origen. Entonces, en este caso, como se muestra también en factura, nos permite hacer una impresión de dicho pago. Entonces, para evidenciarlo, se puede guardar en formato PDF y el resultado del mismo en formato PDF con la especificación de cada ítem mencionado con anterioridad. Y aparte de este, se pueden iniciar todos los pagos realizados con su respectivo detalle. Entonces, en este caso evidenciamos el primer pago realizado, y así en forma descendiente con cada uno de los siguientes pagos. Bueno, entonces ahora, para explicar un poco cómo es la funcionalidad de estos módulos, podemos dirigirnos a la carpeta proyecto que descargamos de Drive, y entre entregables encontramos los diagramas, entre los cuales está el diagrama de clases y el de secuencia. Mirando un poco el diagrama de clases, se puede fusionar de esta manera. Entonces se puede evidenciar los atributos de los diferentes métodos a los cuales hace relación cada entidad o cada tabla, los cuales se encuentran empaquetados en 4 paquetes, por así decir, y valga la redundancia. Y la parte que nos concierne, o sea, la parte de la factura o el pago, se encuentra estructurado de esta manera. Entonces, en la parte de la factura se poseen estos atributos y hay una relación directa con la administración, del cual desprende un pago, y la estructura. En sí, este es el diagrama de clases de la totalidad del aplicativo, y si se desea consultar, está disponibilidad en el proyecto comprimido. Y como segundo, el diagrama de secuencia.
en el cual se evidencia el módulo de pago. Entonces acá evidenciamos una instancia residente, una instancia del objeto factura y una instancia del objeto pago. Entonces en primera instancia el ciclo de vida comienza con el logueado residente, el cual busca visualizar una factura y acude a la instancia realizada en factura. De allí realiza un pago a través de la instancia pago, con lo cual se habilita la impresión para el residente. Ese sería el diagrama secuencia para el módulo de pago. Bueno, aquí vamos a ir a mirar la parte del código en donde se nos genera la factura y los recibos de pago. Entonces tenemos que está el servlet. Ok, ya lo vi acá, visualizar factura. Entonces en este servlet es donde vamos a obtener el valor del ID del pago y del usuario que se realiza. Vamos a llamar el método que es consultar factura, le pasamos el ID del usuario que se obtiene de la página del propietario, del usuario propietario. Vamos a llamar, bueno, vamos a crear primero que nada una lista con los datos de la factura. Para ello pues vamos a tener que llamar el método consultar factura, el cual nos permite obtener los datos de la factura y guardarlos en una lista dependiendo de la consulta, dependiendo de los datos que me genere la consulta. Vamos a ver la consulta. Entonces, bueno, la consulta es un poco tediosa, por decirlo así. Bueno, voy a tratar de explicarla un poco pues moderado. Vamos a seleccionar los datos, la fecha y hora de la del actual, perdón, con la función current timestamp. Vamos a obtener el ID de la factura, el número de la factura, la IP del servidor, el día de corte, la IP del usuario. Aquí vamos a obtener la cantidad de días que hay del día de corte a la fecha en que se genera la factura. Vamos a obtener el nombre del usuario, el tipo de la persona, el tipo de usuario, si es natural o jurídico, el rol del usuario, el concepto que se está pagando, el tipo de estructura al que pertenece, al que está relacionado el usuario o el que está relacionado el usuario, el valor del concepto. Bueno, aquí vamos a hacer pues, los diferentes llamados a las tablas que necesitamos para realizar esta consulta y las diferentes uniones con las llaves foráneas para que se pueda ejecutar de manera correcta esta consulta, y la vamos a realizar con el ID que se recibe de la página donde se está realizando la consulta de la visualización de la factura. Bueno, esto nos genera un resultado, se lo vamos a guardar en una lista, y esta lista es la que esos valores son los que vamos a guardar en esta lista, la lista de consultar factura. Al igual que vamos a instanciar una lista conjunto, que la cual consta de la consulta de hacerle un select a la tabla conjunto. Eso nos va a devolver los datos del conjunto. Bien, entonces simplemente pues ya tenemos los valores cargados en estas listas. Vamos a ir a mostrarlos en una página que con ayuda del servlet y de la función printWriter que nos permite escribir código HTML y en el servlet y mostrarlo en nuestro explorador. Entonces simplemente vamos a mostrar los valores de las dos listas previamente cargadas con los datos de la consulta. Bien, ahí podemos ver nuestra generación del código HTML mostrando los diferentes valores cargados de las consultas previamente realizadas.
Bien, para la parte de la visualización del pago es algo parecido a la visualización de la factura. Bueno, vamos a tener un método consultar pago, el cual pues simplemente va a instanciar una lista con los valores que tienen pues los valores de los diferentes pagos que tiene el usuario, que ha realizado el usuario. Bien, pues simplemente vamos a mirar la consulta. Se realiza, es algo parecido a la consulta que se realiza de factura, ¿no? Los diferentes campos que queremos obtener para mostrar el pago, dependiendo del ID del usuario que se le pase, nos devuelve los valores en una lista. Y bueno, pues estos van a quedar guardados en lista pago, los cuales pues vamos a ir mostrando por medio de pues la generación de código HTML en el servlet. Vamos a hacer un for, y en este for vamos a ir a recorrer esa lista y vamos a hacer que nos la vaya imprimiendo en una tabla por filas separadas, mostrando los diferentes pagos que tiene, pues que ha hecho el usuario. Bien, pues creo que esto es todo lo que compone nuestro aplicativo. Espero pues les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Vale, muchas gracias y hasta la próxima.